Ya. Jóvenes, muy buenos días, bienvenidos a esta nueva sesión del Physiotalks. El día de hoy con un tema particular, muy especial, hicimos un poco de paréntesis, ya que partimos, ¿cierto?, con las corrientes neofaraicas y nos pasamos a un tema también que es muy relevante para nosotros como kinesiólogos, ¿ya? Porque es una herramienta exclusivamente de uso de kinesiólogos y le podríamos sacar mucho más provecho del que le sacamos probablemente si tuviéramos más conocimiento y si nos formáramos en este tema, ¿ya? El día de hoy entonces, como ya mencionaba, vamos a hablar sobre la electroevaluación o también conocido como el electrodiagnóstico, ¿ya? Eh, y podemos ya partir haciendo quizá algunas preguntas, profesor. ¿Cuál es la utilidad que tiene el electrodiagnóstico? ¿Para qué nos podría servir? ¿En qué circunstancias podríamos utilizar esta herramienta? Muy buenos días. Bueno, como usted bien lo dijo, profesor, es muy relevante este tipo de cosas en tratamientos de parálisis periféricas, es decir, parálisis flácidas, producida por trauma de nervios y por los procesos degenerativos valerianos como son la axonosmesis y la neurosmesis. Eh, es una herramienta muy poderosa para poder evolucionar muchas veces este tipo de cosas. Y en circunstancias que exámenes más complicados, más complejos, como la electromiografía, no sean asequibles para algunos pacientes, tanto desde el punto de vista por la ubicación geográfica, o como también la existencia de equipos de electromiografía que no son tan asequibles ni son tan numerosos a través del país por el costo y porque este es un tema que generalmente dentro de la práctica habitual de la medicina es como no un tema recurrente. Eh, y la electromiografía se hace después de una clínica bastante acentuada por parte del tratante, el que la va a hacer, que es un médico, y porque implica una invasión, ya que está hecho con agujas de detección. Por lo tanto, en la práctica habitual, corriente y asequible a todos los kinesiólogos, este es un elemento importantísimo en la electroevaluación. Eh, Muchas veces se deja un poco de lado esta cosa porque se ignoran muchas cosas, entonces por eso que es importante establecer todo esta escalonada relación cognitiva que hemos hecho de los métodos de estimulación nerviosa periférica. Recordar entonces que cuando nosotros vamos a hacer este diagnóstico, electroevaluación, se supone que el paciente está en condiciones de neurosmesis o axonosmesis, por lo tanto no hay vía motora alfa. La mayoría de los elementos que se utilizan a veces para estimular el músculo son con la vía indemne, por lo tanto es neuroexcitomotriz. Aquí solamente lo que vamos a hacer es pesquisar si hay actividad eléctrica y si esta actividad eléctrica permite solamente evaluar el estado del músculo en lo que afecta a la vía motora alfa. Eso, profesor. Muchas gracias, profesor. ¿Y qué tenemos que, qué es lo que buscamos cuando hacemos esta prueba de electrodiagnóstico? Eh, el comportamiento frente a las corrientes, el comportamiento muscular, ya sea de un punto de vista cualitativo, o sea, en la clínica, cómo se contrae, cuál es el comportamiento del músculo frente a la corriente, qué pasa cuando un músculo está con el nervio o sin el nervio, o sea, cuando hay degeneración valeriana o no la hay. ¿Cuál es el Entonces, comportamiento esperado en un músculo sano, profe? Si siguiéramos esta prueba en un músculo sano, ¿cuál sería el comportamiento que debiéramos esperar? desde un punto de vista gráfico, si usted me lo pregunta, es lo que hemos visto a través de las diapositivas y a través de los gráficos al describir el uso del TENS, por ejemplo. ¿No es cierto? Una J
que va describiendo a través del tiempo el comportamiento de las fibras nerviosas. Y a partir de ese comportamiento, nosotros observamos la clínica visual y llamamos a esas pruebas cualitativas. Y a lo que vamos a resumir en números se llaman cuantitativas. Por lo tanto, cuando nosotros estimulamos con corriente, esperamos ver la conducta del músculo para saber si realmente está inervado o realmente está en un proceso de reinervación, ya sea o de inervación completa, incompleta, hay una parálisis total definitiva, o no la hay, o está en proceso de reinervación. Profe, y ya en la práctica misma, desde el punto de vista procedimental, ¿qué se hace? ¿Qué tengo que colocar electrodos? ¿Qué tengo que poner? Exactamente, nosotros podemos colocar los electrodos en el músculo que necesitamos pesquisar. Por ejemplo, generalmente lo que la gente más recurre habitualmente, ya sea por la estadística, son las parálisis faciales, por ejemplo, ¿no es cierto? En que podemos dejar un electrodo puesto en un lado indiferente, como sería el ánodo, y el cátodo activo en el vientre muscular del paciente a través de un puntero o una cosa un poco más reducida para poder hacer la estimulación y ver el comportamiento ya sea cualitativo o cuantitativo de este músculo. Entonces se hace a través de electrodo, ya sea monopolar, cuando une un solo electrodo está en el músculo, o en el mismo grupo muscular los dos, que sería bipolar, los dos polos, los dos electrodos. No sé si resume eso, profesor, o se entiende la pregunta que usted me hizo, la respuesta está adecuada, o si me quiere preguntar más, hágalo nomás. O Ya. si los alumnos Entonces, quieren preguntar, ponemos se los los... electrodos en el músculo. ¿En qué parte del músculo, profesor? Generalmente, cuando hay una situación como de buscar pesquisar la respuesta, se debe hacer en la zona de la placa que corresponde a la mitad del vientre del músculo. Pero ojo, cuando hay denervación ya no hay funcionamiento de la placa motora. O sea, entonces el músculo se hace en otro lado más excitable. Se, se busca a través de la longitud del músculo, prueba que se conoce con nombre de reacción de Wet o reacción longitudinal. Se busca el punto más excitable del músculo, porque el que va a responder aquí no es el nervio ahora, con el músculo, sino que solamente el tejido muscular. Es como si yo pusiera un bistec, ¿no es cierto? Y pusiera los dos electrodos encima. Debo buscar ahí en parte de la región del bistec la zona más excitable para que se produzca la contracción. Más o menos así podría resumirlo en forma coloquial la circunstancia de esa evaluación. Perfecto. Entonces ya podríamos ir a la parte más práctica. Vamos a ir viendo entonces. Las relaciones cualitativas. Aquí. Podríamos partir con esa, profe. Como yo voy a ver, aquí tengo para ver la parte cuantitativa. ¿Nos podría explicar cuáles son las reacciones cualitativas y el por qué? Bueno, esto es importante porque es pura clínica, ¿no? Pero la clínica se puede describir gráficamente a través del comportamiento del músculo. Cuando yo le coloco una corriente de tipo galvánico, unidireccional, yo veo cómo se comporta el músculo. Y una de las notas más importantes es la lentitud de la sacudida o reacción de Rimac, que se conoce. Cuando el músculo está enervado, cuando yo le coloque una corriente unidireccional, el músculo va a responder con una sacudida, ¿no es cierto? Una contracción que es lentísima. Por eso se llama lentitud de la sacudida. El momento que le coloco la corriente y veo, el músculo responde en forma lenta, perezosa, si pudiéramos decir así.
No así cuando está en condiciones normales, porque es una sacudida, una contracción rápida, excitable. Está el músculo listo para la hiperquinesia muscular, si pudiéramos decirlo en tono coloquial. Esa sería, ¿no es cierto?, la reacción de Rimac. Luego está la otra reacción, que es la que habíamos expresado anteriormente. Si yo voy a la placa motora, la mitad del vientre muscular, donde entra la placa motora y inerva las unidades motoras, yo coloco el electrodo activo ahí y debiera normalmente aparecer la contracción. Pero en el caso de inervación no ocurre esto, entonces tengo que buscar la zona más excitable del músculo. Y eso se hace a través de correr el electrodo que estoy pesquisando, en este caso el cátodo, y ahí aparece quizás más cerca de los tendones, se hace más excitable, que es lo que correspondía a la parte anatómica, que sería la placa motora. Entonces lo que buscamos es un punto más excitable, o sea, no sería un punto motor anatómico, sino funcional. Entonces a eso le conocemos como reacción longitudinal de Webb. Y la otra comportamiento interesante es que una vez que yo coloco el cátodo, para que responda el tejido muscular, a lo mejor no aparece y no lo encuentro. Y si corro el electrodo, no lo encuentro también. Pero ahora si invierto la polaridad y ese cátodo lo transformo en ánodo, o sea, hago la inversión de la polaridad, sí que aparece la contracción. Entonces estamos frente a una reacción patológica, nerviosa, que se conoce como reacción de ERV. ERV, ERV. Un nombre bastante recorrido porque hay otras patologías como la parálisis de ERV, llamada también parálisis braquial de ERV, que corresponde a una lesión producida del complejo del plexo nervioso cuando se hace un parto difícil y se produce esta parálisis de ERV que corresponde a la parte superior del plexo. Estamos hablando de compromiso del circunflejo, de los músculos superiores a la extremidad. Se llama síndrome de ERV, ERV-Duchenne. Por eso es conocido también como parálisis de ERV. Bueno, lógicamente que se invierte la fórmula polar. Esa sería una de las reacciones cualitativas. Y la última, que es la más importante, porque aquí se cometen varios errores, es que el músculo se hace inexcitable con las corrientes farádicas. O sea, si yo disminuyo, acuérdense que las corrientes farádicas tenían 1 milisegundo de fase. Si yo le coloco al paciente una corriente de 1 milisegundo, en condiciones normales debía contraerse. Todos estos aparatitos de entrenamiento muscular que se utilizan a veces en estética, si yo le coloco uno de esos pulsos, que son de corriente homofarádica o neofarádicas, como podría ser con 200 milisegundos, 200 microsegundos de fase, que sería lo que excitaría la neurona motora alfa, el paciente no tiene respuesta. Y por lo tanto, estoy ahí ya haciendo un diagnóstico cualitativo de que hay una parálisis periférica. Digo esto porque muchas veces hay kinesiólogos que utilizan estos aparatos para estimular músculos denervados y no van a encontrar contracción aunque suban mucho la intensidad y el paciente le devuelva su actitud con la intensidad, con un golpe, porque es una agresión absoluta al paciente colocar una intensidad altísima para buscar contracciones en circunstancias que nunca la va a ver, inexcitable farádicamente, conocido entonces esa reacción como reacción de Duchenne. Uno puede hacer un diagnóstico ya con una corriente farádica, colocarla a un paciente y si no hay contracción a una intensidad soportable, quiere decir que el paciente está denervado. En clínica a mí me correspondía muchas veces hacer con ese aparatito chiquitito un diagnóstico acertado. Y el paciente decía, ¿cómo
los médicos me decían a mí en ese tiempo, ¿cómo lo hizo si no tiene un aparato con agujas? Pero simplemente con una corriente farádica. Si el paciente no se excita el nervio, quiere decir que está enervado, que no hay nervio, que está en un proceso de enervación, de reinervación, pero no existe. Entonces, y eso es una reacción cualitativa, reacción de Duchamp. Eso, profesor, sucintamente lo que le puedo decir respecto a la... Muchas gracias, profesor. Muchas gracias por la cualitativa. aclaración. Entonces tenemos este fenómeno y esta prueba, esta herramienta como kinesiólogos, que es el electrodiagnóstico, la electroevaluación, que tiene dos grandes objetivos. En primer lugar, establecer un diagnóstico eléctrico funcional de un músculo, o en realidad de una unidad motora, a partir de la respuesta muscular. Y en segundo lugar, y también igual de importante, como señalamos en la clase, es establecer los parámetros con los cuales vamos a tratar ese músculo. ¿Y por qué es importante tratar el músculo? Porque ustedes deben saber muy bien que el trofismo muscular se mantiene única y exclusivamente gracias a la motoneurona alfa, o sea, gracias a la activación de la placa motora es que podemos mantener el trofismo muscular. Si un músculo se encuentra denervado, inmediatamente y de forma exponencial empieza a perder capacidad contráctil, masa muscular, empieza a perder sarcómeros también. Entonces, por eso es muy importante establecer esta prueba, y vuelvo a decir, y disculpe lo majadero, es una herramienta que tenemos nosotros los kinesiólogos que debiéramos usar más de lo que usamos. Aquí tienen la curva intensidad-tiempo. Esto es lo que tenemos, perdón, el gráfico, en realidad todavía no está la curva, el gráfico de intensidad-tiempo. ¿Ya? Esto es lo que nosotros vamos a buscar. ¿Y qué es lo que vamos a establecer? Vamos a establecer los puntos, las intensidades umbrales para lograr una respuesta motora con distintas duraciones de fase. ¿Ya? La curva debiera verse más o menos así. Vamos a ver si... La J invertida. La curva debiera verse más o menos así, y cada punto de esta curva representa la intensidad mínima para lograr una respuesta umbral con distintas duraciones de fase. ¿Ya? En el eje X vamos a tener los tiempos, duraciones de fase, y en el eje Y vamos a tener las intensidades. Entonces, si esta es la primera o la última, depende de lo que vemos, pero en la curva siempre la partimos desde la mayor duración de fase y vamos bajando, ¿ya? Por eso aquí parte la curva. Este es el primer punto que nosotros vamos a utilizar, ¿ya? Esta curva particularmente es con un pulso, como ya vimos, unidireccional, rectangular, monofásico, ¿ya? O monofásico, rectangular, unidireccional, como quieran. Entonces, cuando nosotros ponemos en la máquina y configuramos este pulso rectangular monofásico, ¿ya? Y le ponemos lo máximo que nos dé la máquina, que idealmente debieran ser 1000 milisegundos, ¿ya? O un segundo de duración. O en algunos equipos van a ver ustedes que solo nos permite un máximo de 500 milisegundos, ¿ya? A eso es lo que nosotros vamos a denominar, entre comillas, el pulso infinito, que es el pulso más ancho que nos permita el equipo, ¿ya? Y el primer punto que nosotros vamos a determinar es este de acá, tiene un nombre, ¿ya? Sí, para los que lo revisaron en la materia, me gustaría si hay alguno por ahí que pudiera escribirlo. ¿Cómo se llama ese punto? Si lo pudiéramos reconocer, si es que están por ahí despiertos los alumnos. ¿Cómo se llama este punto que está aquí, que se representa, ¿cierto? En la gráfica. Ah, no, voy a anotar la casa. Ah, no, sí, con azul. Que se representa, ¿cierto? En esta gráfica. Y se marca ahí. Ya, muy bien, gracias por la participación. Ese primer punto, ese primer parámetro eléctrico que nosotros vamos a encontrar se denomina reobase. ¿Y qué es la reobase? Como ya vimos, es la intensidad, por eso está aquí en el eje Y, es la intensidad mínima para lograr una respuesta umbral con el máximo de duración de fase, o con el pulso infinito, o con un segundo, o en algunos casos 500 milisegundos de duración de fase. La máxima duración de fase que nos permita el equipo, ¿ya? Ese punto y esa intensidad se denomina reobase. La reobase en sí
en sí misma no tiene una significancia y su valor no tiene una implicancia, digamos, en esto, ¿ya? O sea, la rebase en sí misma no es un parámetro útil para determinar algún grado ni algún diagnóstico. Si nos sirve, ¿y para qué sirve la rebase? Es para establecer el segundo parámetro también importante que vamos a encontrar en la curva con pulso cuadrático, ¿ya? Que es la cronaxia. ¿Y qué es la cronaxia? Para empezar, es una propiedad que tienen todos los músculos de nuestro cuerpo, ¿ya? Y es el pulso o la duración de fase mínima, ahora hablamos de tiempo, o el tiempo mínimo para lograr una respuesta umbral con una intensidad del doble de la rebase. Para eso nos sirve la rebase, para establecer dónde está el doble de la rebase. Entonces, si por ejemplo el doble de la rebase, aquí el 2R, 2 por R, está aquí, ese punto en el eje de tiempo va a representar la cronaxia. Y este sí es un valor importantísimo ya en esta prueba, ya que la cronaxia nos va a determinar en alguna medida, incluso el diagnóstico eléctrico funcional. Ustedes saben que toda cronaxia debe ser menor a 1 milisegundo y las cronaxias normales están entre 0,1 y 0,7 milisegundos. ¿Ya? O sea, todo músculo que tenga una cronaxia mayor a 1 milisegundo, decimos que tiene algún grado de afectación o algún grado de enervación. ¿Ya? La tablita está en la clase para que la vayan viendo el grado de enervación. Entonces, ya tenemos este punto importante que es la cronaxia. Ese es un parámetro eléctrico muy importante. ¿Qué otro valor vamos a obtener y qué otro parámetro eléctrico vamos a tener? También en este gráfico los vamos a encontrar es el tiempo útil, ¿ya? ¿Qué es lo que es el tiempo útil, chiquillos? Es el tiempo mínimo, también es tiempo, o sea, su unidad también va a ser milisegundos o microsegundos, para obtener una contracción umbral a intensidad reobásica. ¿Por qué? Porque miren lo que pasa en este gráfico, ya que me quedó relativamente decente. Nosotros en este gráfico tenemos que reconocer que vamos a tener, este gráfico, como dice el profe, es una J. Entonces esta J, si yo la parto por la mitad, me quedan dos ramas. De hecho, el tiempo útil es la que la parte por la mitad. Entonces, acá yo tengo la rama cronáxica de la curva, y acá yo tengo la rama reobásica de la curva, ¿ya? Entonces, esta es la rama cronáxica y esta es la rama reobásica. ¿Por qué es importante? Porque ustedes van a ver, de hecho, cuando hacen la prueba, y fíjense cómo está la curva en todo este segmento. En todo este segmento de aquí, me faltan colores, me faltan colores de... Ah, aquí hay más colores. Chiquillos, perdón. En todo este segmento de aquí, lo vamos a hacer en verde, si se dan cuenta, la curva se mantiene plana. ¿Ya? O sea, las intensidades en todo ese segmento de la rama reobásica justamente son iguales y todas se parecen a la reobase. O sea, por ejemplo, si la reobase es 10 mA aquí, se van a dar cuenta que va a ser 10 o 9,8 o 10,1, siempre ahí en ese orden, durante mucho tiempo. ¿Ya? Y eso es lo que denominamos la rama reobásica. ¿Y qué es lo que es el tiempo útil? Como ya les mencioné, el tiempo útil es el tiempo mínimo para lograr una contracción umbral con una intensidad reobásica. Entonces, la última intensidad reobásica que yo tengo, antes que la curva empiece a subir, porque ahí empieza el punto de inflexión y la curva empieza a subir, ese valor se denomina tiempo útil. ¿Ya? Donde termina la rama reobásica. Perfecto. ¿Estamos? Entonces, voy a borrar esto. Entonces, ya tengo gran parte, ya tengo los valores relevantes, reobase, cronaxia y tiempo útil. Pero también, yo cuando hago esta curva intensidad-tiempo, debo hacer
ocupar también el pulso triangular. Ya cuando yo hago una estimulación con un pulso monofásico, triangular, unidireccional, tengo esto en un músculo sano, todo esto, esto en un músculo sano. Cuando yo hago la curva triangular en un músculo sano, lo que voy a obtener es lo siguiente. A ver si podemos cambiar el colorcito. Vamos a hacer... cuando yo tengo la rama triangular, se produce este fenómeno. Va parejito, 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 y pum, 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 pum. No me adelanté, sí, como que me empecé muy antes la... Perdón. Aquí, ahí, y aquí la rama empieza a ascender, ¿ya? La rama rebásica. La rama, claro. Entonces, esta estamos utilizando aquí ahora un pulso triangular, monofásico, unidireccional. Entonces, cuando llega un punto, resulta que la rama reobásica empieza a subir, ¿ya? Y por eso decimos que esta curva tiene como una forma de U. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Se produce el fenómeno de acomodación. Yo en algún momento les dije que todo tejido excitable y toda fibra nerviosa tiene la propiedad de acomodación de una u otra manera y de una u otras características. Ya lo vimos con la beta, ¿cierto? ¿Se recuerdan en test convencional? La beta tiene gran posibilidad de acomodación. De hecho, eso hace que nos podamos vestir. Eso es fisiológico, normal. Bueno, les cuento que la alfa motoneurona también tiene la capacidad de acomodación. ¿Y cómo se produce esta capacidad? ¿Por qué se acomoda la motoneurona? Porque la motoneurona nos exige dos cosas para depolarizarse y generar la contracción muscular en este caso. ¿Y cuáles son las dos exigencias que nos pone la motoneurona? En primer lugar, que tiene que ser un pulso con una intensidad suficiente para lograr la depolarización de membrana, o sea, nos pide una cuota de intensidad, pero también nos dice, yo necesito que esto sea rápido. Tú no podés estar ahí como que querís, no. La motoneurona exige una intensidad y que sea rápido el impulso, o sea, tenga una duración de fase determinada, ¿ya? ¿Qué pasa cuando llegamos a estos pulsos más grandes? Partimos desde los 200 milisegundos, imagínense, 1000 veces más que lo que una motoneurona normal necesita para estimularse. Entonces, ¿qué ocurre cuando yo tengo un pulso triangular que es de muy ancha duración de fase? Voy a hacer súper exagerado esta gráfica. Voy a hacerlo acá mejor. Pasa esto. Chuta, perdón. Pasa esto. Oh, mire cómo me quedó perfecto. ¿Qué ocurre? Que entonces la intensidad va subiendo, va subiendo, va subiendo, va subiendo, es mucho tiempo para la motoneurona. Entonces la motoneurona está como ahí esperando. Bueno, querí o no querí, así como la motoneurona es súper directa, ¿no? Anda con rodeos, como algunos, ¿ya? Como que la motoneurona no le interesa el que si quiere o no quiere, no. Querí o no querí, pum. Entonces, ¿qué pasa? Como ahí pasa tanto tiempo entre que sube la intensidad, como que la motoneurona está ahí, no me sirve, no me sirve, no me sirve. Entonces, como no se activa en este pulso, ¿qué necesitamos? Yo le dije que son dos condiciones. ¿Cuál es la otra condición? Intensidad. Pues entonces, si te estáis demorando mucho, esto podríamos extrapolarlo a otras cosas, relaciones interpersonales probablemente. Si te estáis demorando mucho en decidirte, ya por último, ponle color y hazlo bien intenso para que esta cuestión sea entretenida, ¿ya? Entonces, es por esa razón que en este punto de acá debo yo aumentar la intensidad para poder lograr una contracción muscular. Ojo, en un músculo sano, cuando tengo la motoneurona sana, ¿ya? Por eso es muy importante hacer esta curva, porque solo al mirarla en un músculo, cuando hacemos el electrodiagnóstico, lo primero que nosotros tenemos que hacer, obviamente una vez que armamos la curva haciendo todos estos puntitos, es mirar las curvas. Ya con mirarlas tenemos algunas nociones de que no depara la cosa, ¿ya? Porque ya vamos a ver alguna respuesta. Entonces, vuelvo a decir, este es un músculo sano. Entonces, ahora empieza este fenómeno y aquí tenemos, ¿cierto?, esta intensidad.
Y el otro parámetro que lo podemos rescatar a través de esta curva es este parámetro que se encuentra acá, ya que es la relación entre esta intensidad que le vamos a poner A, ¿ya? La intensidad de un impulso triangular a máxima duración de fase partido por la intensidad en un pulso rectangular a máxima duración de fase. ¿Y cómo se llamaba ese? ¿Se acuerdan? ¿Cómo se llamaba la intensidad mínima para lograr una contracción umbral a la máxima duración de fase en el pulso rectangular? Rebase, muy chiquito. Rebase. Entonces, es la intensidad en el pulso triangular partido por la rebase. Y eso nos da el cociente de acomodación, que también tiene parámetros, ya lo dijimos, si es mayor a 2,73 es normal, si está entre 1,5 y 2,7 hay una denervación parcial, y si es igual o menor a 1, ahí hablamos de una denervación total. ¿Y cómo se ve eso? Porque ahora yo les mostré, al igual que en la clase, esto es lo sano. ¿Qué es lo que yo veo en músculos que están denervados? Que es la idea para lo cual estamos haciendo nosotros todo esto. Ya, vamos a borrar esta de aquí. Vamos a hacer rápidamente cómo yo veo solo mirando, incluso solo mirando la cuadrática, yo voy viendo que la respuesta, si yo les dije, vamos a hacerla de distintos colores, ¿ya? Si yo les dije que esta es la normal en el cuadrático, miren en el cuadrático, ¿qué ocurre? Bueno, vamos a hacerlo así. Esto es normal, ¿ya? Ahora vamos a hacer cómo se vería una denervación parcial. Quizás me volé, voy a poner un poquito más. ¿Cómo se vería una denervación? No, mejor vamos a hacer lo siguiente. Voy mostrándola así. ¿Cómo se vería una denervación parcial? ¿Ya? ¿Qué pasó con las curvas? Mire qué le pasó. Se fueron hacia la derecha, compárenla con la anterior. Ahí está la normal y ahí está la alterada. Se trasladó la curva hacia la derecha y hacia arriba. Y ahora esta relación ya no es 3:1. Ya es 2, por ejemplo. 2:1. ¿Ok? Entonces, así se vería una denervación parcial. ¿Y cómo se vería una denervación total? Así se vería una denervación total. ¿Qué pasó? Miren dónde se fueron las curvas. O sea, ahora las curvas se fueron hacia arriba y hacia la derecha al máximo, pero además, fíjense aquí en la relación, es igual, es prácticamente igual. Esto significa relación 1:1, ¿ya? No hubo esta acomodación. Eso significa que el músculo está completamente denervado, chiquillo. ¿Ok? Así ustedes... Profesor. Maestro. Profesor, para completar y para más claridad a los alumnos, el músculo denervado pierde su capacidad de acomodación. En términos bien concretos, no se puede acomodar. Por lo tanto, la relación es igualitaria tanto con corriente cuadrática como con corriente triangular o exponencial. Y entonces la relación es 1:1. Perfecto. Entonces, eso también es importante para la parte terapéutica, ¿sí? Exacto. Eso es lo que se expresa aquí en lo que decía el profesor. Entonces, ahora las dos curvas se ven iguales, ¿ya? Esto es una denervación total. Entonces, ustedes me pueden preguntar, ya, profe, acá entendimos más o menos, entonces, esta es la parte del diagnóstico. Esta es la parte del diagnóstico eléctrico funcional que yo puedo hacer con esta curva. Entonces, yo puedo decir, mira, tiene una denervación total,
o tiene una denervación parcial con afectación leve, moderada, grave, ¿ya? O definitivamente no, este músculo está súper sano, normal, inervado. Entonces, bueno, entre paréntesis, solamente para volver, ¿qué significa que un músculo esté denervado entonces? Que no tiene la capacidad contráctil porque la motoneurona es la que está dañada, ¿ya? Es el nervio el que está dañado. Entonces, ¿y cuál es el otro objetivo de esta curva que yo les planteé así al principio? Les dije dos. Entonces, primero, establecer el diagnóstico eléctrico funcional, ya lo generamos a raíz de esta curva. Y en segundo lugar, establecer los parámetros con los que vamos a tratar. Y ustedes me pueden decir, pero profe, ¿por qué vamos a tratar un músculo enervado si ya no hay nada que hacer? ¿O un denervado parcial o total? No, pues. Entonces, ahí es donde yo les digo, ojo, si tenemos un músculo que está denervado en algún grado, total o parcial, pero tiene las posibilidades de reinervación, ¿ya? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, fue solo una axonomnesis y hay que recuperar estos axones y después de la degeneración waleriana viene la regeneración y la posibilidad, si es que tenemos el tubo, ¿ya? El perineuro indemne, yo puedo tener posibilidades de reinervación, ¿ya? Porque el axón, a través de la regeneración waleriana, se va regenerando. ¿Ya? Entonces, si no tengo el tubo, como pasa, por ejemplo, en estos cortes totales con sierra, o cuando cortan ahí un nervio, ¿qué hacen los cirujanos? Hacen lo que se denomina la neurorrafia. ¿Y qué es la neurorrafia? Justamente en coser el perineuro. ¿Ya? En coser, en este caso, la vaina de Schwann. El tejido conectivo que rodea, ¿cierto?, a los haces nerviosos para darle la posibilidad de reinervación. A la reinervación, chiquillos, nosotros no tenemos nada que hacerle con electroterapia, nada. Ningún estímulo eléctrico va a favorecer la reinervación. No porque usted le ponga corriente significa, no, yo estoy ayudando a la regeneración nerviosa, pobre de alguno de ustedes que diga esa barbaridad, esa estupidez, ¿ya? Yo con la electroterapia no favorezco la regeneración nerviosa. Yo lo que hago es tratar de detener en alguna medida la disminución del trofismo, la atrofia muscular, de retardar la atrofia muscular, para cuando ese nervio se se recupere, tener un músculo medianamente decente. Porque ¿qué ocurre? Por ejemplo, en lesiones donde tenemos muy común, fractura humeral, de diáfisis humeral, que cursan con lesión del nervio radial. Y el nervio radial, si se lesiona aquí a nivel del brazo y queremos esperar la recuperación de la extensión de los dedos, vamos calculando la distancia en unos puntos. O sea, aquí tengo por lo menos 50 centímetros. Y ustedes saben que el nervio crece a una tasa de 1 milímetro por día. O sea, en 500 días yo podría tener la recuperación completa. Obviamente voy a ir viendo respuesta antes, porque ustedes saben que el nervio radial inerva los extensores, entra los extensores de muñeca a nivel del antebrazo. Entonces, cuando ya llegue al antebrazo, ya voy a tener extensión de muñeca y extensión de dedos. Ya ahora los interóseos, ahí ya van a ser 500 días. Entonces, 500 días, un año y 140 y tantos días más. O sea, imagínense, es mucho tiempo. Entonces, un músculo a las 2 semanas de inervación ya empieza a generar atrofia. Entonces, imagínense que por 500 días no le hagamos nada a ese músculo mientras recupera. O sea, usted cuando el nervio esté sano va a tener una cuerda de guitarra de músculo. Entonces, esa es la razón por la cual nosotros hacemos la estimulación eléctrica. Y cuando un músculo tiene algún grado de denervación, obviamente no estimulamos la alfa-motoneurona, que es lo que estimulamos directamente el sarcolema muscular. ¿Ya? ¿Y cuáles son los parámetros que yo voy a utilizar para generar esta estimulación? Los saco de aquí mismo, de nuestra curvita maravillosa, y los parámetros van a ser todos los que extendemos el punto de la cronaxia, extendemos el punto del tiempo útil, y esto es lo que nosotros denominamos la ventana terapéutica. ¿Ok? Aquí están los parámetros que nosotros vamos a utilizar para estimular nuestros músculos. No se olviden,
en términos generales, chiquillos, que de aquí, todo lo que esté de estos puntos para arriba, es lo que va a lograr una contracción muscular. Por eso se ubican esos puntos umbrales. Umbral significa que es la mínima intensidad para producir una contracción visible. Ya, si yo voy aumentando, obviamente la contracción va a mejorar. Y de aquí para abajo no tengo ninguna posibilidad de contracción. Entonces, por eso que yo voy a trabajar de aquí para arriba en nuestra ventana terapéutica. Entonces, usted va a tener el valor de la cronaxia, va a tener el valor del tiempo útil y ubica una duración de fase que esté entre esos dos parámetros, ¿ya? Si se acerca al tiempo útil, que es mi recomendación personal, va a necesitar menos intensidad, ¿ya? Si se acerca a la cronaxia, va a necesitar menos duración de fase, pero mayor intensidad, ¿ya? Entonces ahí yo siempre les pido, busquen un punto medio y más cercano al tiempo útil, porque en la práctica, ¿qué es lo que se ve mucho? Cuando nos acercamos mucho a la cronaxia, de repente llegamos a valores muy altos de intensidad. ¿Qué es lo que siempre en electroterapia va a ser malo, chiquillos? ¿Qué es lo que siempre va a ser malo? En primer lugar, poner una duración de fase muy ancha cuando no corresponde, y en segundo lugar, poner intensidades muy altas. Esas dos cosas son malas en electroterapia. Por eso nosotros tenemos que buscar los puntos de equilibrio, los puntos de mayor eficiencia eléctrica, ¿ya? Por eso nosotros le decimos que la alfa-motoneurona se estimula entre los 200 y los 250 microsegundos. Esos son los puntos de eficiencia de la motoneurona. Usted puede estimular la motoneurona con 1 milisegundo y va a generar contracción, pero no tiene caso ponerle 1000 microsegundos a una motoneurona cuando se estimula con 200, ¿ya? Ese exceso de duración de fase es malo y obviamente, como ustedes ya saben, eso genera efectos polares. A mayor duración de fase, mayor efectos polares. Y cuando estamos hablando de un músculo enervado, estamos hablando de duraciones de fase sobre los 100 milisegundos. Milisegundos, un tremendo componente galvánico. Por eso los tiempos de tratamiento tienen que ser reducidos, ¿ya? Los tiempos de tratamiento en este tipo, en el músculo enervado, se estiman cercanos a los 10 minutos, ¿ya? Y yo tengo que considerar acá el número de contracciones. Cuando yo hago el tratamiento, bueno, en todo caso, no, en realidad no voy a adelantarme a esto, no, para no enredar más la cosa, eso lo vamos a ver la próxima semana, ya está el material arriba sobre la estimulación con corrientes unidireccionales, ya está todo, eso lo vamos a ver bien la próxima semana, pero quería que quedara claro el día de hoy esto, ¿ya? ¿Cuál es la utilidad de esta prueba? Y vuelvo a decir, es una herramienta del kinesiólogo que está muy subutilizada. Esto se puede hacer con equipos de electroterapia que están en casi todos los hospitales donde ustedes van a ir. Pero como hay algunos colegas que no conocen, de hecho yo soy el que hacía los electrodiagnósticos en el traumatológico y en el hospital regional. Nadie más sabía manejarlo. Entonces yo hacía los electrodiagnósticos y podíamos establecer diagnósticos funcionales, ¿ya? Lo otro que es muy importante es ningún músculo debe ser evaluado dentro de las primeras 3 semanas de la lesión. O sea, si usted sabe que tiene una lesión, no saca nada con evaluarlo dentro de las 3 primeras semanas por el proceso de regeneración waleriana. Yo hago la analogía y les cuento para que lo entiendan. Es lo mismo cuando el cargador del celular se empieza a echar a perder, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa, chiquillo? Que usted de repente mueve el cablecito, uy, y ahí carga bien. Y si se mueve el cablecito para el otro lado, deja de cargar. Eso significa que el cable ya está malo, ¿ya? Que el cable tiene que cambiarlo, pero uno le busca, ¿cierto? Para no comprar el cable, le busca el arreglo, ya lo gira un poco, ya empezó a cargar y está bien, ya. Lo mismo pasa con los nervios. Cuando empieza el proceso de degeneración waleriana, hay algunos cables que quedan bien, que quedan ahí todavía y no entran al proceso. Entonces, de alguna forma, a usted le va a responder, pero eso no significa que el músculo esté sano. Por eso tenemos que tener mucho ojo. Por eso hay que esperar 3 semanas para realizar cualquier prueba, incluso la electromiografía, que como dijo el profesor, es el gold estándar. O sea, para hacer una evaluación neurológica funcional, el gold estándar es la electromiografía, ¿ya? Eso de resorte médico, eso es invasivo, es operador dependiente. Si el médico no le ayunta el nervio, va a tener falsos positivos y falsos negativos. Entonces, esta herramienta la tenemos nosotros los kines. Es muy barata,
solo necesita 2 electrodos y las máquinas que ya están disponibles no es invasiva, usted los pone a nivel de superficial y puede obtener un diagnóstico eléctrico funcional del estadio de la placa motora, de la unidad motora. ¿Ya? Por eso es muy importante y le vamos a poner harto color a esto también, así que también les pido que lo estudien, porque vamos a hacer ahí bien exigentes, ¿ya? Para que aprendan a hacer un electrodiagnóstico, esta herramienta definitivamente les puede ser muy útil. Y profesor, estaríamos ya finalizando, si hay alguna observación que quiera realizar. Sí, algunas cosas que son como colorario y volver a activarla y repasarla y decirla hasta el cansancio, que recordar que el pulso se vuelve irritativo a partir de los 600 microsegundos, ¿no es cierto? 500, 600 microsegundos. Por lo tanto, la idea es que cuando yo hago estas aplicaciones que van más allá de 500 ms y la pongo en la cara de un paciente, es un pulso irritativo. Es un pulso irritativo. Por eso que la duración de fase, ojalá, sea dentro del tiempo útil, ¿no es cierto? Exactamente, porque a menor fase, menor irritación. Eso es fundamental. A menor fase, menos irritabilidad. Ahora, otro punto importante es decir que la electroterapia se justifica en el hecho de mantener las proteínas activas, porque se puede ocurrir que con el de tiempo de no estimulación y de no actividad, primero se produce una sarcopenia. O sea, no estoy perdiendo masa muscular. ¿Y cómo se produce la actina y la miosina? A través de las células satélites que están sobre el sarcolema, ¿ya? Eso es fundamental. Por eso que también el ejercicio es fundamental para la estimulación y el crecimiento de la fabricación de proteínas musculares. Así que por eso se recomienda que a las personas senescentes, y ahora en el tiempo de pandemia, hagamos ejercicio para mantener el trofismo, o sea, mantener la regeneración del tejido muscular. También es importante decir que también la actividad de neurotransmisores, como en este caso la acetilcolina a través de la placa motora, son estimulados por la actividad muscular. Por lo tanto, la misma actividad muscular hace eso. Por lo tanto, un paciente que está enervado pierde esa capacidad. Entonces, la electroterapia se justifica para eso. Pero ojo también, que muchas veces la electroterapia cambia la actividad de reclutamiento de unidades motoras, de sincronía. Se gana en masa, se gana en actividad muscular, pero se pierde en sincronía, o sea, coordinación. Sobre todo con los músculos de la cara. Se pueden crear situaciones como sincinencias, por ejemplo. Eso, profesor. Muchas gracias. Si hay alguna consulta o duda, muchachos. Si no, fue interesante esta clase. Me gusta mucho este tema en lo personal porque siento que, vuelvo a decir, disculpen lo majadero, es una tremenda herramienta que tenemos nosotros. Yo lo he hecho mucho electrodiagnóstico, soy el que probablemente más electrodiagnóstico ha hecho aquí en el hospital regional y en el hospital traumatológico. De hecho, creo que soy el único que lo ha hecho, o sea, el primero al menos, que lo ha hecho en el hospital traumatológico y hemos generado una ficha a raíz de esto y hemos generado un diagnóstico eléctrico funcional que ha servido de referencia en algunos pacientes, ya que se da mucho, sobre todo en las cirugías que son bien cruentas, se dan muchas lesiones nerviosas. ¿Ya? Ojo ahí, la cadera, ustedes saben que la cadera hay que desarticularla y hay que aplicar mucha fuerza, y de repente pasa que esa fuerza puede generar alguna lesión en alguna medida del nervio ciático, por ejemplo. ¿Ya? Así, de la misma forma, las operaciones de hombro, o como ya les mencioné, la fractura, o sea, hay muchas fracturas. La fractura de cabeza del peroné también puede estar asociada a lesión del ciático popliteo externo, por ejemplo. ¿Ya? Y ahí aparece, ¿cierto?, el pie caído, y razones hay muchas. Así que es una muy buena herramienta, aprendámosla a ocupar bien, tengamos criterio,
y nos vemos la próxima semana a la misma hora, el mismo canal, y eso. Gracias totales, profesor. Un gusto nuevamente haber compartido esta sesión con usted. Nos vemos entonces. Que estén todos muy bien. Gracias totales.